sociales, mi nombre es Steven Humberto Aragón Rivera, estudiante de la Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Sonsonate. Y este es un video para la clase de Sociología General impartida por el licenciado Rutilio Antonio Durán Pineda. ¿Se han preguntado qué son los grupos sociales? Bueno, en esta ocasión junto a mis compañeros de clase tenemos el gusto de hablarles sobre este tema. Para iniciar, primero hay que saber a lo que nos referimos cuando hablamos de la frase grupos sociales. La frase grupos sociales está conformada por dos palabras, la palabra grupo y la palabra social. La palabra grupo se refiere a la pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto material o mentalmente considerados, mientras que el adjetivo de sociedad es perteneciente o relativo a una sociedad. Un grupo social es el conjunto de individuos de dos o más personas. Este conjunto puede ser fácilmente identificado. Las personas dentro de él actúan bajo las mismas normas, valores y objetivos para alcanzar el bienestar común del grupo y la persecución de sus fines. Steven, entonces según lo que has mencionado en este video, mi novia y yo somos un grupo social. Mi familia es un grupo social. Los hermanos de la iglesia son un grupo social. Bueno, no se preocupen porque mis compañeros les seguirán explicando sobre el tema. De mi parte, esta ha sido mi participación y creo que mi metodolación es un 10. Mi nombre es Diego Alexander Arriola y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. En este caso hablaré sobre qué son los grupos secundarios. Es una asociación impersonal fría donde las relaciones entre los miembros son limitadas e instrumentales, más bien temporales en comparación con los grupos primarios. Estos grupos suelen ser más grandes y están organizadas en torno a una tarea o meta específica, como una organización en clase, una organización empresarial o un grupo de trabajo. Las interacciones son más funcionales y orientadas a objetivos específicos. Los grupos de este tipo son más grandes y menos personales que los primarios. Se basan en relacionarse en formas más formales y centradas a objetivos específicos como el dinero, el crecer una empresa, el crecer personalmente, menos lo emocional. Aquí algunos ejemplos de compañeros de trabajo, asociaciones profesionales, grupos políticos o sociales o grupos deportivos, entre otros, los cuales participan en la creación de este grupo secundario. Aunque las relaciones no son muy emocionales, estos grupos facilitan la cooperación, proporcionan oportunidades para el desarrollo personal y espiritual. Esto ha sido todo por hoy al respecto sobre los grupos sociales secundarios. En cuanto a mi autoevaluación, me calculo un 9. Hola amigos de redes sociales, mi nombre es Carlos Fernando Mata, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonsonate y mi pregunta a explicar es, ¿cuáles son los grupos sociales secundarios? Los grupos sociales secundarios es una asociación impersonal en donde la relación entre sus miembros es limitada. Además, los grupos sociales secundarios que constituyen un gran número de miembros y estos mantienen relaciones formales entre sí sin ninguna vinculación afectiva y que cambian de miembros con facilidad. Por lo tanto, los grupos sociales secundarios son un conjunto de personas más o menos estables que se relacionan entre sí para llegar a un mismo objetivo en común, sea laboral o académico, en donde las mismas relaciones los obligan a hacerlo. Las características de los grupos sociales secundarios. 1. Lograr una meta específica. 2. Lograr un fin, no un fin en sí mismo. 3. Lograr hacer las cosas por el grupo, no individualmente. Y 4. No necesitan conocerse mucho. Entonces, los ejemplos de grupos sociales secundarios son compañeros de trabajo, compañeros de escuelas, grupos religiosos y partidos políticos. En conclusión, los grupos sociales secundarios desempeñan un papel importante en la vida social de las personas, al brindar espacios de interacción, apoyo y colaboración en torno a un mismo bien en común. Mi observación para este trabajo es 10. Los grupos sociales terciarios son aún más amplios y menos personales que los secundarios.
Se caracterizan por tener una relación impersonal y orientada a objetivos generales o abstractos. Un ejemplo que les puedo dar son las grandes organizaciones, como corporaciones multinacionales o instituciones gubernamentales, donde la relación entre los miembros es formal y basada en funciones específicas. Y esta fue mi parte acerca de los grupos terciarios. Mi nombre es William Elías Panameño Flores, de la carrera de Ingenierías, y mi autoevaluación es de 8. De gente de redes sociales, mi nombre es Brian Alexis Hernández Ibáñez, soy de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonsonate. Este día me ha tocado la pregunta: ¿cuáles son las características de los grupos sociales? Primero, la interacción. Los miembros de un grupo social interactúan regularmente, ya sea persona o virtualmente. Esto es esencial para mantener la conexión entre ellos. En segundo lugar, los objetivos comunes. Los grupos no solo son un conjunto de personas, todos comparten metas o intereses, como un proyecto en común o disfrutar de actividades juntos. Luego está la identidad común. Los miembros desarrollan un sentido de pertenencia lo que refuerza el compromiso con el grupo. Otra característica es la estructura. Los grupos tienen una organización que puede ser formal, como en un equipo de trabajo, o informal, como en un grupo de amigos. Además, los grupos pueden ser duraderos o temporales, dependiendo de su propósito y cómo se organicen. También son importantes los valores y normas, que guían el comportamiento de los miembros y aseguran la cohesión del grupo. Por último, la cohesión social. Esta es la fuerza que mantiene el grupo unido y enfocado en sus objetivos. En resumen, los grupos sociales se caracterizan por la interacción, objetivos comunes, identidad, estructura, normas y cohesiones. Tu evaluación para este video es de un 10. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es José Miguel Martínez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Sonsonate. Este día me ha tocado a mí, en mi grupo, exponer lo que es el tema de qué son las diadas y qué son las triadas en una sociedad. Bueno, entonces sería, ¿qué es una diada? Una diada es una sociedad pequeña conformada por únicamente dos personas. Un ejemplo claro sería un matrimonio, que solo son dos personas en un principio. Otro ejemplo sería una persona y su psicólogo. Otro ejemplo sería también una amistad de únicamente dos personas. Un ejemplo muy burdo sería una persona y su bartender también, o una persona y su estilista, una persona y su barbero. De ahí que sería una triada. Una triada es una sociedad conformada simplemente por tres personas. Y los ejemplos son muy básicos también, que serían una familia conformada por mamá, papá y hijo, un equipo pequeño de fútbol 3, unos amigos que se llevan hace mucho tiempo, ya que solo son. Eso sería nada más. Y también en parte de lo que es mi autoevaluación, diría que con lo que he investigado y lo que es el tema, no puede marcar un 9, y eso sería todo. Hola amigos de las redes sociales, mi nombre es Rodrigo Alfredo González Escobar y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Sonsonate. Me corresponde la pregunta de qué es una definición de la situación en términos sociológicos. Pues bien, para llegar a la definición de una situación es preciso contar con 3 puntos claves. Como punto número 1 tenemos buscar claves de cómo comportarse. La observación y el análisis del entorno es primordial para obtener claves que nos ayuden o nos indiquen a saber cómo debemos comportarnos. Dichas claves pueden provenir de la conducta de las demás personas, el contexto físico, las normas sociales implícitas del momento, por listar algunas. Y un ejemplo de esto puede ser, cuando nosotros entramos a una reunión de trabajo, podemos observar cómo las demás personas se saludan, cómo las demás personas interactúan, el tono de la conversación que mantienen, si es un tono serio, si es un tono alegre, si es un tono formal, informal, e incluso el nivel de confianza que expresan con los demás.
y en base a esto nosotros podemos adaptar nuestro comportamiento a lo que se espera en ese momento. Como segundo punto tenemos explorar las diferentes posibilidades de actuar. Al nosotros haber reunido suficientes claves, podemos empezar a considerar o barajar las diferentes maneras en las que podemos actuar. Esto implica una deliberación interna para nosotros poner todas las posibles acciones y las consecuencias que estas puedan tener. Acá incluso podemos hacer una reflexión para nosotros decidir qué sería lo más conveniente o lo más adecuado para hacer en el momento. Continuando con el ejemplo anterior de la reunión, acá nosotros podemos decidir, puedo ser un poco más informal, debo ser un poco más formal. Podemos considerar si tenemos que hablar primero, si tenemos que esperar nuestro turno para hablar o incluso si debemos guardar silencio. Al punto tenemos probar los límites establecidos según un comportamiento determinado. Y es que cuando nosotros comenzamos a actuar, podemos empezar a tantear o desafiar los límites establecidos socialmente. Podemos ver qué tanto somos capaces de desviarnos o de salirnos de ese límite sin obtener consecuencias negativas. Claro, este es un proceso de ajuste continuo donde alineamos nuestra conducta según las reacciones o la percepción del entorno según nuestra forma de actuar. Para culminar el ejemplo de la reunión, en este tercer punto, podríamos nosotros realizar un comentario humorístico y ver si es un comentario bien recibido o por si el contrario se considera un comentario inapropiado según sea el momento. Esos 3 puntos describen cómo se construye la definición de la situación, guiando el comportamiento según las expectativas sociales y los objetivos propios. Eso ha sido todo por mi parte, mi autoevaluación es un 10. Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Axel Ariel Estrada Cáceres. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Sonsonate y es mi turno de hablar sobre cuáles son las perspectivas sociológicas. En primer lugar, tenemos la teoría funcionalista o también llamada funcionalismo. Esta perspectiva o teoría fue propuesta por uno de los principales pensadores y fundadores de la sociología, el francés Émile Durkheim, en 1895, como parte de su publicación Las reglas del método sociológico. Esta perspectiva ve a la sociedad como un sistema complejo cuyos componentes trabajan juntos para promover la estabilidad y la cohesión. Cada parte de la sociedad se considera que desempeña una función que contribuye al equilibrio de la sociedad, como por ejemplo la familia y la educación. Estas son vistas como la estructura que contribuye a un equilibrio. En segundo lugar, tenemos la teoría del conflicto. Esta teoría es considerada como un desarrollo que se produjo de la teoría anterior, de la teoría del funcionalismo, y fue propuesta durante la década de 1950 y 1960. Esta teoría del conflicto proporciona una alternativa al funcionalismo y sus principales pensadores o fundadores son Karl Marx y Max Weber, entre otros también. Esta perspectiva enfatiza la competencia y el conflicto entre los grupos dentro de la sociedad. La teoría del conflicto se centra en las desigualdades, las cuales crean conflicto y un cambio en la sociedad. Desde la perspectiva del conflicto, el poder puede tomar la forma de control de los recursos materiales y de la riqueza, de la política y las instituciones que conforman la sociedad. Tercera y última perspectiva tenemos la del interaccionismo simbólico, cuya es una de las principales corrientes de pensamiento sociológica, microsociológica, y está relacionado con la antropología y la psicología de la sociedad, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido o cómo influye en el estudio sobre los medios. Esta perspectiva se centra en las interacciones diarias entre los individuos y en cómo las personas utilizan símbolos, caracteres o señales para comunicarse con otros. En otras palabras, esta teoría se enfoca más en pequeños grupos de 2 o 3 personas hablando entre ellos e interactuando, y dice que la sociedad es generalmente millones y millones de estos grupos de personas. O sea, la sociedad, esta perspectiva dice que la sociedad está formada por millones de grupos que interactúan entre ellos y que han pasado con el tiempo, que han avanzado con el tiempo, que van avanzando con generación en generación. Eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Me autoevalúo con un 9.